Pero este verso 12 de los deberes cristianos, como que se me aplica mucho a este tiempo en el que la iglesia está perseverando. De hecho, siempre he predicado y he dicho y he anunciado que estamos experimentando un avivamiento. No es un avivamiento que vuelve a las masas, sino un avivamiento espiritual, íntimo, en lo personal. Un avivamiento que es el avivamiento de la perseverancia, donde el mundo está tirando hacia un lado con toda su fuerza, hacia abajo, y el Espíritu está tirando hacia arriba. Amén. Bendito sea el Señor. Y la iglesia de Jesucristo está llamada a permanecer. Jesucristo, nuestro Señor, dijo, el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Y una forma de permanecer está fijada en lo que es la fidelidad a Dios. Amén. Y en este verso 12 dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y este sería el kit, la clave para una permanencia sana. Amén. Porque de más está decir, pienso yo, como dice la palabra, el que diga que está firme, mire que no caiga. O sea que esto no se trata de titanes dentro de la iglesia, sino de siervos dependientes. No podemos creer que somos gigantes y andar como si no nos pasara nada, como si no nos sucediera nada en la vida y tropezar el día de mañana. La Biblia está llena de ejemplos de personas que pensaron que no tropezarían. No me parece que Saúl, cuando fue llamado a ser rey y ungido, lo hizo pensando que tropezaría. No creo que Caín mató a su hermano y él andaba en la vida pensando que un día haría tal cosa. No me parece que Moisés, hombre manso como no ha habido ninguno según el testimonio del Señor, estuvo planificando golpear la peña por causa de su ira. No creo que Judas, cuando fue llamado a ser discípulo, entró pensando que un día iba a traicionar al Señor. Y aún así podemos citar muchos más ejemplos como este Marcos que dejó a Pablo embarcado en la hora del ministerio y causó tanto enojo en este apóstol. O sea que podemos ver que la palabra, y créame, hay muchos más ejemplos, de personas que creyeron que no tropezarían y tropezaron. Y por eso es que la palabra lo advierte. El que diga que esté firme, el que piense que esté firme, mire que no caiga. O sea que tenemos que estar cuidadosos en nuestro caminar, vigilantes en nuestro caminar,
Porque puede ser que nosotros pensemos una cosa y en la vida real sea otra. En nuestra mente, en nuestra cosmovisión personal, estemos viendo una cosa y la cosmovisión general se esté manifestando otra. Y entonces en tus acciones estés provocando un camino al desfiladero, pensando que estabas haciendo bien. Aún el mismo Pablo mataba a los cristianos prestando un servicio para Dios. La Santa Inquisición mató cristianos prestando un servicio para Dios. O sea que tengas el nombre de Dios por eslogan no quiere decir que estés obrando conforme a la voluntad de Dios. Y la iglesia tiene que cuidarse mucho de esto. No sea que nosotros en el nombre de Jesús estemos lastimando a alguien. Y esa no es la voluntad de Dios, sino que nosotros en amor, en paciencia, nos soportemos los unos a los otros. Y esto es bíblico, tener que soportarnos los unos. ¿Y qué te soporto yo a ti y qué me soportas tú a mí? Las cosas que nos convienen y son buenas, de ninguna manera. Se soportan las pesadeces, las perretas, las faltas de respeto, todas esas cosas que no proceden de buena conducta son las que se soportan. A ver cómo te lo digo, y tú dirás que tiene que ver esto con el tema de la permanencia y el texto que hemos leído. Espera un momento, dame un momento para poder llegar ahí. Porque el camino del Evangelio es un camino que para muchos se hace largo, para otros se hace corto, porque parten con el Señor, pero para otros llevan años y se hacen viejos en el Evangelio. Y entonces, ¿cuánto no habrá soportado alguien que lleva 50 años en el Evangelio? Porque no es que vas a estar al lado de las mismas personas envejeciendo todos juntos. Como bien hemos experimentado, muchos vienen y muchos se van. Y muchos que se han apartado y regresan encuentran caras nuevas. Uno o dos de la época que era cristiano. ¿Por qué? Porque el Evangelio es así. Ya quisiéramos que fuera una permanencia estable, pero ciertamente la experiencia de años en el ministerio me ha demostrado de que la iglesia hay tiempos que se llenan, tiempos que se vacían, tiempo que está súper bien, tiempos de batalla, tiempo de crisis, tiempo de refrigerio, hay tiempos de todo. Pero en medio de todos esos tiempos, la iglesia tiene que ser perseverante. El cristiano tiene que perseverar firme, tiene que ser como esa invariable en medio de los tiempos. Que la fe tuya afecte los tiempos, las atmósferas, y que los tiempos y las atmósferas no afecten tu fe. Y por eso es que Pablo escribe en los deberes cristianos: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Ahí está la constancia, la permanente que tiene que tener el pueblo de Dios en medio de todos estos tiempos. Yo hago una pregunta. En el 2020, en medio de la cuarentena, que no pudo haber congregación, yo estaba reunido en la reunión de pastores, que gloria a Dios, en este año pudimos hacer, aunque sea una, y muchos pastores estábamos ahí y empezamos a testificar. Y la experiencia fue esta, lo mismo que vivimos nosotros acá. Unos dijeron: a mí se me vació la iglesia. Otros dijeron: a mí se me llenó la iglesia con cristianos de otro lugar. O sea que
hubieron migraciones. Entonces, unos estaban preocupados, otros estaban tristes, otros estaban alegres. Bueno, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Pero yo les puedo testificar de que sí se hizo necesario y se notó una falta de fidelidad en el pueblo de Dios, porque muchos cristianos se apartaron, falta de permanencia, falta de responsabilidad en lo que Dios ha dado en cuanto al ministerio. Y necesitamos enfocarnos y redirigir nuestro trabajo espiritual, o sea, nuestro trabajo personal, a lo que es la permanencia para con Dios. Y te digo para con Dios y no para con los hombres, porque cuando tú eres fiel y permaneces para con Dios, está garantizada la fidelidad en la casa de Dios, fidelidad en el ministerio. Primeramente Dios, cuando Dios está ubicado en el lugar correcto, cuando Dios ocupa el trono de tu corazón, lo demás viene ocupando el sitio que le corresponde. Ahora, ¿cómo nosotros como iglesia manifestamos una permanencia correcta? Cito una vez más el texto y rápidamente voy a estarlo explicando. Gozosos en la esperanza. Eso habla de alegría. Tu alegría no puede estar basada en los hechos que te ocurren en la vida solamente. Porque si tu alegría se basa en los hechos que te ocurren, los hechos favorables que te ocurren en la vida, van a haber tiempos que te alegren, van a haber tiempos que llores, vas a haber tiempos que te preocupes, vas a haber tiempos donde vas a estar serio como un coco. ¿Cierto, verdad? Pero Pablo establece acá una alegría diferente. Dice, gozosos en la esperanza. Y esto cambia la cosa. Porque ya esta es una alegría que no es variable, sino es constante. Estoy alegre porque yo tengo una esperanza que no tiene el mundo. ¿Cuál es la esperanza? Cristo viene por mí. Ese es el gozo de esta esperanza. Cristo viene por mí y esa alegría, ese gozo, el mundo no me lo dio, como dice la canción. Y como no me lo dio, no te lo puede quitar. Porque ese gozo en la esperanza es en base a la promesa, la cual te dice que ya tú has sido salvo, la cual te dice que tu nombre está escrito en el libro de la vida, la cual te dice que el Señor va a venir por ti, que tú eres parte de su iglesia. Por lo tanto, ese gozo, el cuerpo se enferma, estás triste, pero en medio de la tristeza siento gozo, porque si muero me voy con Cristo. Eso ya es diferente. Hay una constante que aunque venga tristeza, estoy preocupado, hago oración, Señor, yo sé que tú peleas por mí, aleluya, y ese gozo va a estar ahí. Va a estar ahí. Y el diablo, créeme, que quiere robar ese gozo. Y hay cristianos que dicen, yo no sé si yo voy a ser salvo. Hay cristianos que dicen, yo no sé si mi nombre está escrito en el libro de la vida. Que no lo saben, tienen esa duda. Y bueno, no se sienta usted si le ha pasado eso. No se siente usted mal, porque hasta a David le pasó.
Pues David dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. David se quedó, ahora sí no sé. Porque ese es lo que hace el pecado. Lo que hace el pecado, que desconecta a uno de Dios. Fíjate que en la lista que Pablo pone, ¿qué me separará del amor de Cristo? Y tribulación, persecución, angustia, hambre, escasez, peligro o espada, desnudez. Pero Pablo no dice pecado. Ojo, en esa lista no está el pecado. Hoy ha dicho Pablo, pecado, desnudez. No está el pecado. Porque el pecado tiene, Señor, el peligroso poder de separarte de Dios. Porque el que peca, no está en santidad, y sin santidad es imposible ver a Dios. O sea pero bueno, el cristiano no anda en pecado. El cristiano ama la santidad, porque sabe que esto agrada al Señor, y el Señor dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, nosotros tenemos que vivir en ese gozo y no dejar que el diablo robe ese gozo, sabiendo por la palabra, porque dice la palabra de Dios, que el que crea en el Señor Jesucristo será salvo. O sea que el hecho de creer en Cristo, como dice la Escritura, te garantiza, y es lo que el Salvador le dijo a sus discípulos, regocíjense no porque los demonios se os sujetan, sino porque su nombre está escrito en el libro de la vida. El gozo no es por los milagros que puedan suceder, el gozo es porque tu nombre está escrito. O sea que mi gozo y tu gozo no es no es solamente, porque no voy a decir que esto no da gozo. Cuando veas el poder de Dios, eso da una alegría tremenda. Pero ese no es el motivo, el único móvil, sino que el principal móvil es que tu nombre está escrito en ese libro, que cuando se abra, tu nombre esté ahí. Oh, eso es glorioso. Eso es glorioso. ¿Sabes tú el miedo y la tensión que el alma tiene cuando el Padre manda a revisar, a buscar el nombre de esa alma en el libro de la vida? Bendito sea el Señor. ¿Sabe usted la terrible noticia que se dice? Su nombre no está escrito, no fue hallado su nombre. Bendito sea el Señor. O sea que desde la tierra tenemos nosotros el gozo de que, sabiendo de que si hemos creído en el Señor Jesucristo, el que cree en el Señor Jesucristo es constituido hijo de Dios. O sea que esa paternidad, esa adopción, nos da la garantía de que nuestro nombre esté en ese libro, en el libro del Cordero, en el libro de los hijos. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Eso es gozoso, eso causa verdadera alegría en medio de tanta angustia que prendes el televisor y es angustia y angustia y angustia y angustia y angustia y pecados y pecados y pecados. Bueno, en medio de estos tiempos donde está abundando tanta maldad, se sobreabunda la gracia que nos informa de que nosotros tenemos salvación. Bendito sea el Señor. Pero dice también Pablo, sufridos en la tribulación. Si gozosos en la esperanza es alegría, sufridos en la tribulación sería entonces paciencia. Paciencia. Y aquí es la otra, porque verdaderamente Pablo está ilustrando acá la permanencia del cristiano, pero cómo tiene que ser. Una alegría insustituible, pero también
una paciencia. ¿Y cómo y qué palabra podría yo ponerle al lado a esa paciencia? Porque Pablo dice, sufrido en la tribulación. Y eso es tremendo, eso está tremendo, porque le está hablando a la iglesia que somos perseguidos, somos burlados, somos catalogados, somos abusados, violados de nuestros derechos, bueno, sabes que ser cristiano en sí te constituye enemigo del mundo, pero para la gloria de Dios, amigo de Dios. Eso es para la gloria de Dios, amén. Pero Pablo dice, te toca ser sufrido en la tribulación, porque si la cabeza fue perseguida, también el cuerpo es perseguido. Si la cabeza fue crucificada, también el cuerpo es crucificado. Y si hasta ahora, por ser cristiano, todo te va bien con respecto al mundo, dale la gloria al Señor que ha extendido tiempo de paz. Pero de que hay persecución para la iglesia por ser cristiano, sí lo hay. Inclusive tú estás sufriendo algún tipo de persecución y quizás ni siquiera la has detectado por causa de la protección de Dios, pero sí te persiguen. Y esto no es paranoico, no te hablo por paranoia ni por oh Señor, ¿cómo se dice? Por conspiracionismo. El hecho de que tú seas cristiano ya te pone ya en la mira del enemigo de nuestras almas. Créeme, eso ya es persecución. Acuérdate que la Biblia enseña que no tienes lucha contra carne ni sangre. Pero ¿a quién usan los demonios para hacerte la guerra? A la carne y a la sangre, a los hombres. Guerra que se manifiesta, por ejemplo, en tu casa, tu hijo apartado del Señor. Guerra que se manifiesta, por ejemplo, en tu casa, una pandemia que hace que tu esposa no pueda venir a buscar, ella queriendo estar en la casa de Dios y no pueda. Guerra que se manifiesta en tu casa, apartando a tu familia. Y así se va manifestando y quizás llegue a otros niveles de persecución, que quieran cerrarte, que te digan, si eres cristiano no puedes trabajar aquí. Y así. Yo sufrí la expulsión de la universidad por ser cristiano, por predicar el evangelio. Ellos me dijeron que eso fue la excusa que ellos me dijeron: no puedes continuar porque eres tartamudo. Yo, ¿en qué parte dice que por un defecto del aula yo no pueda cursar estudios universitarios? En ninguna parte, ¿verdad? Eso es ilógico. Y fue lo que me alegaron ellos, porque en cuestión de 4 meses había ganado 70 jóvenes para Cristo. En la congregación empezamos 7 cristianos, entre ellos bautistas, 6 cristianos y un testigo. Le dije: ven, súmate, no te me quedes fuera. Y 70, ya cuando era una cancha llena de jóvenes, porque predicábamos el evangelio arrolladoramente. Tuvieron que expulsarme, no solamente a mí, sino también a muchos compañeros míos cristianos, que nos expulsaron de la universidad. Y a mí me dijeron, por ser tartamudo, no puedes continuar en los estudios acá. Y dije: gloria a Dios, te doy gracias, Señor. Y pude salir por la puerta. El fruto de eso hoy en día es que se hacen cultos universitarios. Y tienen hasta una iglesia pidieron ahí, ¿no? Sí. Y han salido pastores de ahí.
gloria a Dios, de simplemente comenzar a atrevernos a empezar a predicar el Evangelio. Un pequeño fuego, tú no sabes clase de incendio que puede provocar. Entonces, pero en medio de las tribulaciones, el Señor nos alienta, porque creo que esta palabra que escribe Pablo es el Espíritu Santo que está inspirando, que está guiando. El Señor dice, paciencia. La tribulación hay que sufrirla. Hay que sufrirla. Mira, cuando Jesús fue a la cruz, Pablo lo describe de esta manera: el gozo puesto delante de él. Y Pablo comienza acá poniendo el gozo una vez más delante de la tribulación. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. El gozo puesto delante de él. Puso el gozo, o sea que el gozo tienes que ponerlo delante. Señor, yo estoy sufriendo por lo que está pasando. Estás orando por tu familia, estás orando por tu situación, pero yo me gozo porque yo sé que tú no me vas a desamparar. Tú no me vas a desamparar. Y sigo clamando pacientemente, esperé a Jehová y Él respondió las peticiones de mi corazón. ¿No lo dice la palabra? Entonces, paciencia en la tribulación es lo que no les pido yo. Les está diciendo acá la palabra, hay que ser paciente. Con nuestros ojos quizás no lo podamos ver. Y Abraham pensó que no lo vería y Dios se lo mostró. Dios lo hizo ver. Así que paciencia es lo que está hablando acá el Señor. ¿Estás sufriendo? Ten paciencia. Ten paciencia. Créeme, tú eres una persona eterna. Antes eras polvo, habías nacido del polvo, ahora has nacido del Espíritu. Tienes vida eterna. Ten paciencia. Lo que esté pasando en tu vida, no dejes que te robe el gozo. Espera a Jehová. Amén. Bendito sea el Señor, como culmina muchas veces ese salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Jehová, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Así que esa sería una buena declaración para este tiempo de sufrimiento en medio de tantas tribulaciones. Y Pablo luego dice, constantes en la oración. Eso sería constancia. Fíjate que 3 palabras que estamos conjugando acá: alegría, paciencia, constancia. O sea que el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Permanecer ¿cómo? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, que es paciencia, y constantes en la oración. Y esto es algo que está atacando fuertemente la vida de todo cristiano. Ayer yo le compartía a un joven en la noche. Yo le decía, si alguien se atreve a pararse en un púlpito y decir que este tiempo de tribulación, que ha sido la pandemia esta para toda la iglesia de Cristo en general, le ha sido de sumo gozo y edificación y que no hay ningún problema, y eso sí, le dije, coge un palo y dale un palazo en la cabeza. Porque si algo ha sido afectado, es la vida espiritual de todo el mundo. Todo el mundo ha tenido esta afectación espiritual. Y yo le decía, ¿tú sabes por qué? Porque Dios nos llamó a congregarnos. Y al desconectarnos de la congregación, el estar juntos, tú separas a los carbones encendidos y poco a poco se empiezan a apagar. No quiere decir que usted esté solo en un lugar y deje de ser cristiano porque estaba solo. No se refiere a eso. Pero sí que duele que no te puedas congregar. Sí que duele que no podamos juntos orar. Sí que duele que no podamos alabar al Señor juntos. Al menos, no sé usted, pero yo no solo lo extrañé, lo necesité.
Yo decía, Señor, como se me repetía ese texto, no dejéis de congregaros. Y yo me decía, Señor, ¿acaso tú no dijiste, no dejes de congregaros, sabiendo que vendrían tiempos de pandemia? Claro que Dios lo sabía. Claro que Dios lo sabía. Y por órdenes generales tuvimos que acatar esas órdenes de las autoridades superiores. Y claro que fue traumático para la vida de muchas personas. Como yo le decía en la reunión de pastores, muchas personas se han apartado, jóvenes se han enfriado porque la misma Biblia habla sobre los débiles en la fe, que necesitan el apoyo de los más maduros, de los que son más fuertes. Por eso yo les decía, nadie se puede creer un titán, sino tenemos que ser siervos dependientes. Señor, dependiendo de ti. Y este asunto que dice Pablo, constantes en la oración, lo vamos a poder hacer si somos siervos dependientes, sabiendo que la oración no es algo que nosotros hacemos porque queremos hacer, sino que es algo que nosotros como siervos, como esclavos de Cristo, necesitamos hacer. Bendito sea el Señor. Es necesario que oremos, es necesario que tengamos comunión con Dios. De hecho, ¿quiénes fueron los que sufrieron más este tiempo de exilio espiritual? Cuando no pudimos congregarnos por causa de la orden de las leyes. Aquellos que dejaron de orar, aquellos que dejaron de buscar el rostro de Dios, aquellos que dejaron de doblar rodillas, porque se hicieron muchos esfuerzos. El que pudo visitar, visitó. El que pudo predicar, predicó. El que pudo, gracias al Señor, me tocó enseñar a unos cuantos pastores a cómo trabajar en las redes para poder llegar a sus congregaciones. Otros lo hicieron de manera súper excelentísima. Y otros hicieron lo que pudieron hacer. Pero lo que sí, la responsabilidad íntima de cada siervo, de cada cristiano, era doblar rodillas. Doblar rodillas, porque eso ya no se hace solamente de manera congregacional, ya eso es algo personal con Dios. Y Pablo dice, hay que ser constantes en la oración. ¿Orando cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Otras versiones dicen deprecación o clamor intenso en el Espíritu, porque la oración no se puede hacer en la carne, tiene que ser en el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que tiene que ayudarte a orar. De hecho, la definición que Dios da en su palabra acerca del Espíritu Santo es Paracletos, ese ayudante, y es el que nos guía. Es el que nos guía. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Acuérdate que el Espíritu Santo es una persona. Espíritu de Dios, ayúdame a orar. Yo no sé qué decir. Guía mis palabras. Y deja que el Espíritu te guíe. Deja que el Espíritu Santo sea el que guíe tu oración. Y créeme, más bien no me crean, crea la palabra de Dios. Pero escúcheme esto que le estoy diciendo. La mejor oración es la oración que es guiada. Porque nosotros pedimos y pedimos y no recibimos. Pero el que sabe lo que tenemos que pedir, el que sabe lo que conviene a la hora de pedir, es el Espíritu Santo. Y Él está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, lo dice la palabra de Dios. Pero qué bueno es que nosotros seamos redirigidos y conectados a la voz del Espíritu. Y podamos por el Espíritu, como dice la palabra, clamar a Abba Padre y orar conforme a la voluntad de Dios. Porque bien duro es ser alguien constante en la oración y no dar nunca en el blanco.
y estar orando hacia el oeste y Dios estando para el este. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que como dice la palabra, hagamos peticiones, acciones de gracia. Tengamos comunión con Dios, no hablando al aire, sino hablando al Señor y recibiendo respuesta del Señor. Como dice la misma palabra, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando estamos alineados, cuando estamos dirigidos por el Espíritu, amados míos, a veces ni hay que pedir las cosas. A veces ni hay que pedir las cosas, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad y antes de abrir la boca, ya el Señor habrá contestado. Y a veces Dios te responde con cosas que tú deseas y no te atreves a pedir porque dice, yo no le voy a pedir esto al Señor porque no voy a estar pidiendo cosas materiales, y Dios te bendice con eso y mucho más de lo que tú piensas. Así que qué bueno sería que nosotros fuéramos constantes en nuestras oraciones, constantes en la oración. Y creo que esta constancia debería reflejarse en nuestros cultos, en nuestra iglesia. Y sería poderoso que nuestra iglesia tuviese más cultos de oración. Amén. No es que no oremos, nosotros sabemos que oramos, y de hecho Dios nos guió que en nuestros cultos fuera oración, adoración, ministración de la palabra. Pero creo que debería reflejarse en nuestras planificaciones más la oración para clamar delante de Dios. Acuérdese que los cultos no es algo para uno entretenerse. Los cultos es venir, congregarnos y juntos tener comunión con Dios, orando al Señor. Ya oramos por esto, volvemos a orar, seguimos clamando hasta que el Señor responda. Bendito sea el Señor. Mira qué interesante, dice Pablo, compartiendo las necesidades. Compartiendo para las necesidades de los santos. Y esto es bueno en nuestras reuniones de oración, aunque Pablo está aquí hablando acerca de dar con respecto a la necesidad, pero bueno, en oración también se aplica esto. Porque cuando tú oras los unos por los otros, cuando oramos los unos por los otros, ¿cómo vas a orar? Sabiendo la necesidad de tu hermano. Amado, estamos viviendo en este tiempo en que se nos llama a permanecer hasta el final. Y tenemos que permanecer correctamente, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Dios te bendiga mucho, es mi deseo.